¿Alguna vez te preguntaste por qué es tan importante la figura de María Magdalena? Su posible origen en Magdala, una ciudad costera en la región de Galilea, es un punto de partida importante para comprender su contexto geográfico y cultural. Magdala era un lugar próspero y diverso, y María Magdalena podría haber crecido en este entorno cosmopolita. Uno de los momentos más significativos en la vida de María Magdalena fue su encuentro con Jesús de Nazaret. María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús, lo que marcó el comienzo de una nueva vida para ella. Este encuentro transformador cambió su destino y la llevó a seguir a Jesús como una de sus discípulas más devotas. María Magdalena no solo fue una seguidora de Jesús, sino también una compañera de viaje. Acompañó a Jesús y a su grupo de discípulos en sus viajes por Galilea y Judea, apoyándolos tanto económicamente como espiritualmente. Su presencia constante y su compromiso con el ministerio de Jesús la convirtieron en una figura central en su círculo íntimo. La crucifixión de Jesús fue un momento crucial en su vida. Aunque muchos de sus seguidores lo abandonaron en ese momento, María Magdalena permaneció fiel, observando desde lejos el sufrimiento de su maestro. Su valentía y lealtad en ese momento crítico son testimonio de su profundo vínculo con Jesús. Después de la crucifixión, María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro de Jesús. Allí, hizo el sorprendente descubrimiento de que la tumba estaba vacía. Este encuentro con el misterio de la resurrección la llevó a recibir la noticia de la resurrección de Jesús de parte de un ángel. Este evento marcó un punto crucial en la historia de la fe cristiana y transformó la vida de María Magdalena para siempre. El momento más significativo en la vida de María Magdalena fue su encuentro personal con Jesús resucitado cerca de la tumba. Inicialmente confundida, María Magdalena pronto reconoció a Jesús cuando él la llamó por su nombre. Este encuentro íntimo y personal la convirtió en la primera testigo de la resurrección y la capacitó para llevar la noticia de este evento trascendental a los demás discípulos. Después de su encuentro con Jesús resucitado, su testimonio fue fundamental para establecer la verdad de la resurrección y fortalecer la fe de los primeros seguidores de Jesús. Su papel como mensajera de la resurrección destaca la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús y su papel central en la transmisión de la fe cristiana. La figura de María Magdalena ha inspirado a innumerables artistas y escritores a lo largo de la historia, siendo tema de numerosas obras de arte, música, literatura y cine. Desde pinturas renacentistas hasta novelas contemporáneas, la representación de María Magdalena en el arte y la cultura refleja la diversidad de interpretaciones y percepciones sobre su vida y su significado espiritual. La figura de María Magdalena ha sido objeto de reflexión teológica y espiritual a lo largo de los siglos. Su papel como testigo de la resurrección de Jesús ha sido fundamental para comprender la centralidad de este evento. Además, María Magdalena es a menudo vista como un ejemplo de arrepentimiento, perdón y devoción, inspirando a los creyentes a buscar una relación más profunda con Dios. El legado de ella continúa resonando, inspirando a personas de todo el mundo mediante su historia de fe, valentía y transformación. Su figura ha sido reexaminada y reinterpretada en la era contemporánea, con un renovado interés en su papel como mujer líder en los primeros tiempos del cristianismo. Además, su historia ha sido utilizada como inspiración para movimientos de justicia social y feminismo religioso, destacando su relevancia continua en el mundo moderno. La figura de María Magdalena ha sido objeto de numerosos estudios académicos y literarios que exploran su papel en los primeros años y su impacto en la cultura occidental, desde análisis históricos y teológicos hasta investigaciones sobre su representación en la literatura y el arte. Los académicos han arrojado luz sobre diversos aspectos de la vida y el legado de María Magdalena, enriqueciendo nuestra comprensión de su importancia en la historia. En la historia del arte se ha representado en varias obras, desde pinturas y esculturas hasta mosaicos y frescos. Su imagen ha evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando las distintas interpretaciones y énfasis en su vida y su relación con Jesús. Además, su presencia en el arte sacro
ha servido como recordatorio visual de su papel como testigo de la resurrección y su importancia en la tradición. A lo largo de la historia, la figura de María Magdalena ha sido objeto de interpretaciones controvertidas. Desde la identificación errónea con otras figuras bíblicas hasta teorías conspirativas, su historia ha sido a menudo malinterpretada o tergiversada. Estas interpretaciones erróneas han generado debates y discusiones sobre su verdadero papel y significado en el contexto bíblico y cultural. En la era contemporánea, el relato ha sido objeto de reinterpretación desde una perspectiva feminista. Se resalta su papel como líder y testigo clave de la resurrección, desafiando las interpretaciones patriarcales que la han marginado en la historia. Esta reevaluación destaca su importancia como una figura femenina poderosa y empoderada en los primeros tiempos del cristianismo, inspirando a movimientos que abogan por la igualdad de género en el ámbito religioso y más allá. María Magdalena ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas que exploran su vida, su relación con Jesús y su impacto en la historia. Desde novelas históricas hasta películas contemporáneas, su historia sigue cautivando a audiencias de todo el mundo, sirviendo como fuente de reflexión y contemplación sobre temas como la fe, la redención y el poder transformador del amor. Fue una fuente de inspiración para una amplia gama de movimientos de justicia social en todo el mundo. En los primeros tiempos, su historia de redención, valentía y liderazgo femenino se reinterpretó en la era contemporánea como símbolo poderoso de empoderamiento y lucha por la igualdad de género. En un contexto donde las mujeres históricamente han sido marginadas y subestimadas, la figura de María Magdalena resuena como un recordatorio de la importancia y la contribución de las mujeres en la historia y la sociedad. Su papel como discípula y testigo de la resurrección desafía las narrativas tradicionales que han relegado a las mujeres a roles secundarios. Esta reinterpretación de María Magdalena como una líder espiritual y activista por la justicia social ha inspirado a personas y grupos comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la dignidad humana en todas sus formas. Además, su historia ha sido utilizada como un catalizador para abordar temas relacionados con la exclusión social, la discriminación y la injusticia. En muchos contextos, las narrativas de María Magdalena se han empleado para destacar la importancia de escuchar las voces marginadas y trabajar hacia la inclusión y la equidad en la sociedad. Su ejemplo de valentía y resistencia ante la adversidad continúa inspirando a aquellos que luchan por un mundo más justo y compasivo. La figura de María Magdalena es muy inspirada en los movimientos de justicia social alrededor del mundo, recordándonos la importancia de la dignidad, el respeto y la igualdad para todas las personas, independientemente de su género, origen o circunstancias. Su legado perdura como un faro de esperanza y empoderamiento para aquellos comprometidos con la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. La historia de su personaje fue de gran ayuda y exploración en el campo de la psicología y el desarrollo personal debido a la riqueza de temas que ofrece para la reflexión y el análisis. Su viaje de transformación, desde su encuentro con Jesús hasta su papel como testigo de la resurrección, ofrece una narrativa poderosa que resuena en el ámbito individual y colectivo. En el contexto de la psicología, la historia de María Magdalena se ha utilizado como un marco para entender conceptos como el perdón, la superación personal y la búsqueda de significado en la vida. Su liberación de 7 demonios por Jesús se interpreta a menudo como una metáfora del proceso de sanación psicológica y emocional, donde se enfrentan y superan los demonios internos que nos mantienen atrapados en el sufrimiento y el dolor. Además, su relación con Jesús y su papel como testigo de la resurrección pueden ser analizados desde diversas perspectivas psicológicas, incluyendo la teoría del apego, la psicología de la religión y la psicología del desarrollo. Su vínculo emocional con Jesús y su experiencia de encuentro personal con lo divino ofrecen un terreno fértil para explorar temas como la espiritualidad, la trascendencia y la conexión interpersonal. En el ámbito del desarrollo personal, la historia de María Magdalena
ha sido utilizada como inspiración para individuos que buscan su propio camino de transformación y crecimiento espiritual. Su ejemplo de valentía, perseverancia y fe inquebrantable sirve como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de redención y renovación. Una corriente psicológica desarrollada por Carl Gustav Jung que se centra en el estudio de los arquetipos y símbolos presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad. Desde esta perspectiva, María Magdalena es considerada un arquetipo poderoso que encarna múltiples dimensiones psicológicas y espirituales que resuenan en la experiencia humana. En primer lugar, María Magdalena puede ser vista como un arquetipo de la mujer redentora, que representa la capacidad inherente del ser humano para trascender el sufrimiento y encontrar la iluminación espiritual a través del encuentro con lo sagrado. Su historia de liberación de 7 demonios por Jesús y su transformación posterior simbolizan el proceso de individuación, concepto central en la psicología junguiana, que se refiere al desarrollo de la personalidad hacia la totalidad y la integración de las distintas partes de la psique. Además, también fue interpretada como un arquetipo de la ánima, el aspecto femenino del inconsciente masculino, según la teoría de Jung. En este sentido, su figura representa la búsqueda de la totalidad y el equilibrio psicológico a través de la integración de lo femenino en la psique masculina. Su relación con Jesús puede ser vista como un símbolo de la búsqueda de conexión con lo divino y lo trascendente, una búsqueda que resuena en el inconsciente humano, más allá de las divisiones de género. Además, también puede ser interpretada como un arquetipo de la figura de la amante divina, que representa la búsqueda apasionada y devota de la unión con lo sagrado. Su papel como seguidora leal y testigo de la resurrección de Jesús puede ser vista como una expresión de esta búsqueda de unión y conexión espiritual profunda. Su encuentro con Jesús resucitado y su reconocimiento de su divinidad pueden ser interpretados como un símbolo del encuentro del individuo con su propio aspecto divino y la realización de su verdadera naturaleza espiritual. María Magdalena es vista como un arquetipo rico y complejo que encarna aspectos fundamentales de la experiencia humana, incluyendo la búsqueda de la redención, la integración psicológica y la conexión espiritual. Su historia continúa resonando en el inconsciente colectivo de la humanidad como un símbolo poderoso de transformación y búsqueda de significado en la vida. La influencia de María Magdalena en la tradición popular abarca una amplia gama de expresiones culturales que van desde leyendas locales hasta festividades religiosas y prácticas de devoción. Su presencia en la tradición popular ha dejado una marca perdurable en la vida cotidiana y la imaginación colectiva de las personas en diversas partes del mundo. En muchas regiones, María Magdalena es honrada como una santa patrona, siendo venerada por sus supuestas intervenciones milagrosas y su protección divina. Se le atribuyen cualidades protectoras, especialmente en relación con la salud y la prosperidad, y las comunidades locales celebran festividades en su honor. Las leyendas locales sobre María Magdalena a menudo añaden capas de mito y folclore a su historia, dotándola de poderes sobrenaturales y atributos heroicos. Estas historias pueden variar según la región y la cultura, pero tienden a enfatizar su papel como protectora de los necesitados y su capacidad para interceder en situaciones difíciles. Además de su papel como santa patrona, María Magdalena es una figura recurrente en canciones populares, poemas y cuentos que se transmiten de generación en generación. Estas expresiones artísticas suelen capturar su historia de redención y devoción, resaltando su papel como ejemplo de fe y sacrificio. En algunas comunidades se llevan a cabo procesiones y rituales en honor a María Magdalena, donde los devotos muestran su devoción a través de cantos, oraciones y ofrendas. Estas prácticas de devoción pueden incluir la visita a lugares sagrados asociados con María Magdalena, como santuarios o iglesias dedicadas en su honor. La presencia de María Magdalena en la tradición popular es un testimonio de su influencia perdurable en la cultura y la religión. En muchas comunidades se ve como símbolo de esperanza, protección y conexión con lo divino, sigue venerando y devoción. Su legado en la tradición popular sigue inspirando a las personas a buscar consuelo, orientación espiritual y significado en sus vidas.
la interpretación feminista de María Magdalena se enmarca en un contexto más amplio de la teología feminista, un enfoque teológico que busca examinar y cuestionar las estructuras patriarcales dentro de las tradiciones religiosas y reinterpretar las escrituras desde una perspectiva de igualdad de género. Desde esta perspectiva, María Magdalena es considerada una figura central en la narrativa cristiana, cuya importancia histórica ha sido subestimada debido a prejuicios patriarcales. Una de las principales preocupaciones de la teología feminista es resaltar y valorar la contribución de las mujeres en la historia religiosa, así como desafiar las interpretaciones tradicionales que han marginado o silenciado sus voces. En el caso de María Magdalena, la teología feminista busca reivindicar su papel como testigo clave de la resurrección y su liderazgo entre los discípulos de Jesús, destacando su importancia como una figura teológica y espiritual fundamental. La teología feminista ofrece una lectura crítica de los relatos bíblicos relacionados con María Magdalena, desafiando las interpretaciones patriarcales que la han retratado de manera negativa o han minimizado su papel en la historia C. Por ejemplo, se cuestiona la identificación errónea de María Magdalena con la mujer pecadora, argumentando que esta asociación ha contribuido a su estigmatización y marginación en la tradición cristiana. Además, la teología feminista busca resaltar la dimensión espiritual y teológica de la experiencia de María Magdalena, explorando temas como la redención, la liberación y el empoderamiento femenino en su historia. Se destaca su encuentro personal con Jesús resucitado como un momento de revelación y transformación que la capacita para llevar la noticia de la resurrección a los demás discípulos, desafiando así las estructuras patriarcales dentro de la comunidad cristiana de su tiempo. Desde la teología feminista, María Magdalena se presenta como un ejemplo de resistencia y lucha por la igualdad de género en el ámbito religioso, y más allá. Su historia inspira a las mujeres a reclamar su voz, su poder y su lugar en la sociedad, defendiendo la dignidad humana y trabajando hacia la creación de un mundo más justo y equitativo para todos, independientemente de su género u origen. En resumen, la interpretación feminista de María Magdalena en la teología feminista destaca su importancia como una figura teológica y espiritual clave, cuyo legado continúa resonando en la lucha por la igualdad de género y la justicia social en la actualidad. En la cultura occidental es profunda y multifacética, permeando diversos aspectos de la sociedad, la religión, el arte, la literatura y la espiritualidad. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de veneración, interpretación y reimaginación, dejando una marca indeleble en el imaginario colectivo y la identidad cultural occidental. En el ámbito religioso es reconocida como una figura central en la historia cristiana, cuyo testimonio de la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Su papel como seguidora cercana de Jesús y testigo de eventos cruciales como la crucifixión y la resurrección ha sido celebrado en la tradición cristiana a través de cultos, devociones y representaciones artísticas en iglesias y catedrales de todo el mundo. En el arte occidental, ha sido una musa inspiradora para artistas a lo largo de los siglos, desde pintores renacentistas hasta modernos. Su imagen se ha plasmado en lienzos, esculturas, grabados y mosaicos, capturando su belleza, devoción y misterio, y transmitiendo mensajes espirituales y emocionales a través de la expresión artística. En la literatura occidental, ha sido protagonista de numerosas obras, desde escritos teológicos hasta novelas históricas y poesía contemporánea. Su historia de redención, devoción y amor divino ha sido explorada y reimaginada por escritores de diversas épocas y culturas, enriqueciendo la tradición literaria occidental con nuevas perspectivas y reflexiones sobre la fe, el perdón y la humanidad. Además, ha dejado una huella en la espiritualidad occidental, donde su ejemplo de búsqueda espiritual y encuentro personal con lo sagrado continúa inspirando a buscadores y creyentes a través de prácticas de meditación, oración y contemplación. Su historia de transformación y redención resuena en aquellos que buscan significado y propósito en sus vidas, ofreciendo un modelo de esperanza y renovación espiritual en tiempos de dificultad y desafío. En resumen,
María Magdalena es mucho más que una figura religiosa. Es un símbolo cultural que ha influido en la forma en que Occidente comprende la espiritualidad, la redención y la feminidad. Su legado perdura a través de los siglos, recordándonos la importancia de la fe, el perdón y el amor en nuestras vidas y en nuestra cultura. María Magdalena es una figura prominente en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, donde se la menciona como una de las seguidoras más cercanas de Jesús y como testigo de eventos cruciales en su vida, como la crucifixión y la resurrección. En estos textos se la describe como una mujer de gran devoción y coraje, que estuvo presente en momentos decisivos de la historia cristiana. Además de su aparición en los evangelios canónicos, se la menciona en varios textos apócrifos y escritos sagrados no incluidos en el canon oficial de la Biblia. Estos textos ofrecen una visión más amplia y detallada de su vida, su relación con Jesús y su papel en la comunidad cristiana primitiva. Uno de los textos apócrifos más conocidos que la mencionan es el Evangelio de María, también conocido como el Evangelio de Magdalena. Este evangelio, que data de los primeros siglos del cristianismo, la presenta como una figura central y líder espiritual entre los discípulos de Jesús. En este texto se relata su enseñanza y su visión de Jesús resucitado, lo que la convierte en una figura importante en la transmisión de las enseñanzas secretas de Jesús. Además del Evangelio de María, otros textos apócrifos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás también la mencionan en relación con Jesús. Estos textos ofrecen detalles adicionales sobre su relación con él y su papel en la comunidad cristiana primitiva, aunque a menudo presentan interpretaciones y narrativas diferentes a las de los evangelios canónicos. La presencia de María Magdalena en estos textos apócrifos y escritos sagrados refleja su importancia dentro del contexto religioso y espiritual de la época, así como el interés continuo en su figura y su legado en la historia del cristianismo. Ofrecen una visión más completa y matizada de ella como una figura fundamental en la historia del cristianismo, cuya influencia trasciende los límites de los textos canónicos de la Biblia. Los estudios arqueológicos y las investigaciones históricas han proporcionado importantes perspectivas sobre la figura de María Magdalena y su contexto histórico en la Palestina del siglo I. Aunque la evidencia directa específica sobre su vida es limitada, el análisis de los hallazgos arqueológicos y las fuentes históricas ofrece una visión más completa de la sociedad y la cultura en las que vivió. En el contexto arqueológico, los descubrimientos en la región de Galilea y Judea han revelado información sobre la vida cotidiana durante el tiempo en que vivió. Sitios arqueológicos como Magdala, su posible ciudad natal, han sido objeto de excavaciones que arrojan luz sobre la economía, la religión y las prácticas sociales en la región. La exploración de tumbas, viviendas y artefactos proporciona pistas sobre las condiciones de vida de las personas en ese período. Además, los estudios históricos analizan las fuentes escritas contemporáneas y las referencias en los textos antiguos para comprender mejor el papel de las mujeres en la sociedad del primer siglo. Aunque los evangelios canónicos son las principales fuentes para su vida, también se consideran otros documentos antiguos para obtener información adicional sobre su vida y su entorno. Uno de los desafíos en el estudio histórico de esta figura es la interpretación crítica de los relatos evangélicos y otros documentos para discernir los detalles auténticos de su vida de las interpretaciones y tradiciones posteriores. Este enfoque ayuda a separar los elementos históricos de los aspectos mitológicos o legendarios asociados con su figura. La arqueología y la historia proporcionan herramientas importantes para explorar la figura de María Magdalena y su contexto en la Palestina del siglo I. A través del análisis de hallazgos arqueológicos, la investigación histórica y la interpretación crítica de las fuentes escritas, los académicos continúan investigando y debatiendo sobre su vida y legado en la historia y la cultura occidental. La historia de María Magdalena es un testimonio poderoso del amor redentor y transformador de Jesucristo. Su devoción, valentía y fe la convierten en un ejemplo inspirador para todos nosotros, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la resurrección brilla. Que su historia nos inspire a seguir su ejemplo, viviendo con amor, fe y devoción en nuestras propias vidas.